Buen día, arquitecta. Hoy le voy a hablar sobre nuestra investigación de la iglesia de Notre Dame de Poitiers. Le voy a dar un contexto histórico previo. En el contexto histórico, sabemos que la iglesia, bueno, está basada en una época de religiosidad, en la época del cristianismo. Esta construcción tiene mucha influencia gótica y referencias cristianas, mayormente referencias cristianas. Algunas referencias góticas, las cuales las vamos a ver reflejadas en algunos elementos de la construcción. Primero voy a hablarle de la fachada. Tenemos como elementos que resaltan mucho las torres esquineras. Las torres esquineras, aparte de ser un elemento estructural, sirven mucho como decoración. Como podemos ver en la punta de las torres esquineras, podemos ver dónde está la influencia gótica. La influencia gótica, justamente en las torres, en la sección de las puntas, podemos ver estas caídas un poco más abruptas, que tal cual lo podemos ver en las construcciones góticas. Tenemos el divisor de la fachada con registros diferentes, que es utilizado como elemento estructural y elemento decorativo, en el cual su función es separar las partes de la fachada, dividirlo básicamente en parte superior y parte del piso inferior. Partes del piso inferior con elementos estructurales tanto decorativos y de entrada, y en los elementos superiores tanto como elementos para mostrar, como podemos ver las esculturas. Ya después me explayaré y explicaré más sobre ese tema. Tenemos las portadas de arco, cada una, la cual cada una equivale a, a una nave que se encuentre dentro del interior. O sea, cada uno de los arcos simboliza y es equivalente a cada uno de los arcos que hay en el interior, ¿no? Tenemos el remate triangular en forma clásica. Este remate está muy basado en la forma de la religión. Como podemos saber por el cristianismo, este tipo de formas triangulares, tanto en iglesias, templos y construcciones de esa época, tienen este tipo de forma. Tienen este tipo de forma con un remate decorativo al centro como uso principal y explicativo de la religión de ese entonces, ¿no? Tenemos el vano central, que su función principal es dejar la entrada de luz. ¿Esto qué quiere decir? Cuando las personas ingresaban por, por la, en- cuando las personas ingresaban a la estructura, abrían esta puerta de manera que permitía el ingreso de luz hacia el interior, porque hay una explicación más lógica sobre el por qué estaba hecho así, por qué mayormente estaba cerrado. Pero esa puerta normalmente, aparte del elemento decorativo, se podía abrir. Tenemos la decoración por arquillos ciegos. Estos arquillos ciegos mayormente sirven como decoración para tapar los espacios vacíos, para tapar los espacios que había entre el arco de entrada y las torres esquineras, servían estos arquillos ciegos, ¿no? Tenemos las formas predominantes en la estructura, que son círculos, una especie de óvalo, y los triángulos como elementos clásicos de la religión. Tenemos una paleta de colores esquemática que, como podemos ver, es el uso de colores marrones de la madera, de la piedra, de cemento, que normalmente suele escalar en grises un poco más amarillentos y blanco humo, más o menos. Análisis volumétrico. En el análisis volumétrico voy a hablar sobre la composición interna de la estructura. Primero, tenemos la bóveda de cañón. La bóveda de cañón no solamente la estamos viendo en esta estructura, sino también la hemos visto en otro tipo de culturas. Un ejemplo así sencillo, por ejemplo, y más referente que sabemos nosotros, la cultura egipcia usaba mucho la bóveda de cañón, que servía como elemento estructural tanto como de decoración. También tenía esa función. Tenemos el arco fajón.
que sirve como soporte y normalmente está en las partes superiores de la estructura. Tenemos la columna adosada que mayormente es la encargada de soportar los pesos verticales de la estructura y también en este tipo de estructura se lo usaba mucho para dar explicación de ciertos eventos religiosos o dar a conocer simplemente elementos de la religión de muy antiguos que no tienen ninguna explicación, sino al tratarse de la religión cristiana se les ponía en esas estructuras, ¿no? Tenemos el arco de medio punto como elemento principal de la estructura. El arco de medio punto, que como todos sabemos es el que soporta tanto pesos laterales como verticales en la estructura, es un elemento muy eficaz, tanto como la bóveda de cañón. La bóveda de cañón, que al estar construida así en segmentos, es muy fuerte, pero también es decorativo. El arco fajón en este caso sería el que sostiene los elementos verticales, ¿no? El arte románico fue un estilo artístico predominante en Europa desde los siglos VII hasta el siglo XIII aproximadamente, ¿no? En la sección donde dice paleta de colores, podemos ver la predominancia de algunos colores y de los dibujos que habían en estas columnas, como podemos ver las cruces con sentido religioso, ya que todos sabemos el contexto de esto, ¿no? El sentido de las cruces, el tipo de colores, mayormente decorativo, celestes, naranjas, tonos de amarillos, grises, azules y tipo turquesas. Normalmente se sabía que en esa época la gente era muy analfabeta, no tenía mucho conocimiento sobre la lectura, no tenía mucho conocimiento sobre la escritura. Entonces, la forma de estos arquitectos de esos tiempos para meter la idea de la religión a la gente en la cabeza, para explicar más acontecimientos bíblicos, pasados religiosos, lo explicaban mediante sus estructuras. ¿Cómo se llama? Por eso las estatuas y las imágenes, tanto decoraciones que hay en la estructura, que son las que declaran estos eventos bíblicos, religiosos, un poco más antiguos, ¿no? En el análisis simbólico, tenemos el análisis de la fachada, donde voy a explicar más lo que significaba este tipo de estatuas. Podemos ver en la fachada de la iglesia, tanto en el arco, acontecimientos bíblicos, imágenes de apóstoles, cena de los 12 apóstoles, podemos ver imágenes de ángeles. Como expliqué previamente, en esa época, por el poco conocimiento que se tenía de la escritura y la lectura, estas personas acudían a enseñar a su población mediante este tipo de imágenes, pinturas que se ponían en la estructura. Es por eso que en estas estructuras predomina ese tipo de arquitectura. En el análisis de la forma, lo que me gusta mucho de este tipo de construcciones es cómo se basaron en la religión y cómo lo replicaban en sus estructuras. El hecho de, o sea, a una estructura en la parte del plano, hacerlo en forma de cruz, era simplemente fascinante. Voy a explicar un poco del análisis de la forma. El análisis de la forma se basaba en, bueno, en la cruz de Jesús, ¿no? En la figura religiosa que nosotros ya conocemos. Voy a dar una pequeña explicación de cómo era este recorrido dentro de la estructura. Básicamente, en lo que tenemos en la entrada, lo hicieron como para dar una explicación que eso era parte de las tinieblas. ¿Esto qué quiere decir? La gente cuando entraba a la estructura, básicamente lo que simbolizaba la estructura era que esa parte era como la parte del pecado, la parte de las tinieblas, la parte oscura, que conforme ibas avanzando durante el pasillo, durante la nave, donde ibas avanzando durante el pasillo hacia la parte posterior de la iglesia, donde digamos que es la parte donde los padres explican, donde está
donde esté el altar, ya. Ese recorrido era la parte de las tinieblas, recorrías esa parte, una vez llegados al altar había mayor ingreso de luz a la estructura. Esto simplemente simbolizaba como la salvación. Y me gusta el cómo expresan esto, incluso el uso de luces en la estructura, porque, o sea, entras como en la zona de penumbra, zona del pecado, hacia la salvación. Y eso es lo que hacía mucha gente, ese tipo de recorrido, ¿no? Se decía que la gente entraba, se pecaba, confesaba algunos pecados, entraba hacia el fondo de la iglesia y ahí es donde se agarraban a rezar en forma de salvación, como lo comenté. Podemos ver a la derecha cómo era el interior, un interior muy bonito, cabe recalcar, por el tipo de pinturas que se usaban, los patrones que usaban, las imágenes que tenía, la composición interna de elementos, como los arcos, el arco fajón, que son elementos más estructurales, ¿no? En el simbolismo tenemos la penumbra, pecado, tinieblas, como lo había explicado en el recorrido. Tenemos las formas predominantes en el interior, tanto de las pinturas como sistemas estructurales, que son la cruz, que lo podemos ver incluso plasmado en el plano, los círculos, que son elementos, hay elementos que son muy circulares, no solamente en la estructura, sino en las pinturas y algunos elementos de composición, ¿no? Triangulares, digo rectangulares, perdón, rectangulares como las columnas, algunos elementos también internos, ¿no? Análisis simbólico. Sin duda alguna, lo más importante de esta iglesia es su gran fachada como elemento que da a explayar y explicar y también dar a conocer la imponencia de la arquitectura románica en esos tiempos. Las dos enormes pilastros, fruto de diversas columnas adosadas y que a alguna altura acaban convirtiéndose en los dos torreones que vimos a los costados, que tienen cierta influencia gótica. Podemos ver las pinturas en el interior, que, que dan a explicar mucho mejor esto de la religión, ¿no? Podemos ver a Jesús, el milagro de Jesús sanando al ciego, podemos ver esculturas de la Virgen María, podemos ver imágenes de la familia junta, María, José y Jesús. Tenemos las paletas de colores, la gama de colores que mayormente predominaba un rojo, celeste tirando para azul, mostaza, verde rosado y color blanco. En el análisis simbólico, ese es el piso inferior de la fachada, mientras que el siguiente aparece un friso. El friso, el friso se refiere también al divisor de la fachada. El, que también, como lo expliqué al inicio, tiene otro nombre, ¿no? También tiene ese nombre de friso, que lo divide en dos partes a la fachada. De hecho, no solo hay aquí estatuas, en realidad toda la fachada está absolutamente repleta de figuras tanto redondo como en relieve. Me gusta mucho el trabajo, básicamente, de los artesanos de esta fachada, el cómo plasmaban la idea de religiosidad mediante las estatuas, de explicación, porque las estatuas también tienen una secuencia, no solamente está como elemento decorativo, sino tienen una secuencia de acontecimientos bíblicos e históricos. El cómo plasman el nivel de acabado que tiene esta fachada con la gente que le esculpió a las estatuas. Es un nivel muy detallado, al igual que los arcos de decoración y letrado, muy detallados, los acabados que hay en las torrecillas, muy acabados, muy bien acabados, la verdad, el acabado. Como podemos ver, y esta estructura es una de las muchas estructuras románicas que hay de esos tiempos. Especialmente escogimos esta estructura por el nivel de acabados que tenía, el nivel simbólico, el interior tan bonito que tenía, tanto el simbolismo que este tenía, la composición estructural, que nosotros como arquitectos
Es muy importante saber este tipo de construcciones, ya que son construcciones que vienen desde siglos atrás y tienen mucha vigencia aún hoy en día, a pesar de que le haya pasado los años, e incluso puede seguir muchos años para adelante, ¿no? Tenemos el análisis simbólico. Notre Dame es una de las primeras muestras de la fachada con los tres pórticos muy abocinados y contiguos, algo que también sería adoptado por templos góticos de las décadas y siglos posteriores. Esto es muy importante. Este, ya, tenemos básicamente los tres arcos abocinados en la fachada que acabamos de ver. Posteriormente, en la estructura gótica, estos tres elementos se aplicarían más en sus estructuras, basados en la época del Renacimiento, que es lo que estamos tratando ahora. Eso significa que esta iglesia, por ejemplo, sirvió como inspiración para el estilo gótico. El estilo gótico que es un poco más eh, impactante a la vista, un poco más abrupto. Son estructuras más altas, algunas con mejores acabados, muy bonitas, que a la vez también impactan a la vista. Para algunas personas hasta se les puede hacer un estilo algo tenebroso. Personalmente, para mí es un estilo muy bonito, muy bien acabado y muy impactante a la vista. Esta fachada es lo que se le denomina la fachada pantalla, ya que nos transmite de manera fiel la intención de la estructura que nos vamos a encontrar en el interior. Los eventos bíblicos que tienen un orden cronológico que va a explicar y te da más o menos una idea de religiosidad que vamos a ver dentro de la fachada. La decoración escultórica en las fachadas de las iglesias ya se había usado antes que Poitiers. Claro, Poitiers es una imagen del Renacimiento de esas épocas donde se está usando este tipo de elementos. No quiere decir que sea de las primeras. Hay estructuras un poco más antiguas que esta donde también se trataba de dar esta explicación, ¿no? Pero principalmente Poitiers fue la, la que más explicó esto en la época del Renacimiento. Y aquí me despido. Muchas gracias, arquitecta, por escuchar esto. Espero haberme expresado bastante bien, bastante entendible. Y muchas gracias por ver este video.